Autopista Xalapa-Perote, Veracruz, 11 de octubre. Un tráiler vacío se estrelló contra el muro central en el kilómetro 139 a la 1:15 de la mañana. La cabina quedó destrozada y el conductor murió en el sitio. La carretera fue cerrada durante varias horas para retirar la unidad. Yo no estaba ahí cuando chocó, pero llegué poco después. Soy de los que salen con la pipa de apoyo cuando hay derrames o incendios pequeños, y esa noche el radio apenas dijo: unidad de carga, impacto, contra el muro central, altura del 139 pulgadas. Nada más. Sin drama. Sin ese tono de película. La voz del operador sonaba cansada, como si fuera su tercer servicio de la madrugada. Subí por la pendiente con la vista clavada en un punto. Las luces rojas fijas a lo lejos, un parpadeo lento de patrulla y ese reflejo frío del concreto mojado que uno ve y ya sabe que hay algo feo adelante. Hacía un viento raro. Allá arriba, entre Perote y Xalapa, el aire sale del monte como si hubiera pasado por un congelador. Te pica en la nariz. Ese viento trae olor a tierra húmeda y a pino, pero esa noche también traía otra cosa. Un tufo débil, como de cobre. ¿Sabes cuál? El que te hace tragar saliva sin querer. El muro central se veía a lo lejos como un lomo gris. El tráiler había pegado justo donde el peralte cambia. Lo entiendes mirando el raspón largo sobre el concreto. No había carga, la caja venía vacía, y aún así, el golpe la dejó en ángulo, la cabina hundida. El parabrisas no estaba reventado en 1000 granos, como suele pasar, sino abierto hacia adentro, como si el vidrio hubiera decidido respirar de golpe. A veces el accidente ya habló solo con sus señales, marcas de llanta rectas, sin zigzag, una línea larga de freno que empieza tarde, huellas de goma quemada pegadas a la misma altura, como si el operador no hubiera podido enderezar jamás. No había llovido fuerte, nada de granizo ni neblina densa, lo normal de esa hora aquí. El aliento se hace humo, la chamarra te cruje, el vaho de la boca se te pega al bigote. Y entonces, ¿por qué así? ¿Por qué ese muro, ese instante, esa hora? En los primeros minutos uno no piensa en leyendas ni maldiciones. Uno piensa en asegurar, en bajar el interruptor, en si todavía hay chispa. Me quité los guantes un segundo para sentir el metal, helado. La lámina tenía una frialdad que mordía. Me agaché por el lado del chofer. Preferí no mirar la mano colgando, esa ya la vi luego, cuando el forense llegó. A veces, para poder seguir, tu cabeza decide caminar por otro carril. Mientras despejábamos, un federal joven, de esos que todavía dicen con permiso antes de pedirte que te retires, se acercó a la cabina con la linterna baja. Le escuché la respiración, molesta, cortita. Se sacó la gorra, la pasó por la frente. ¿Ustedes escuchan? Yo no escuchaba nada. Solo el viento, el zumbido de la grúa y por ratos el radio abriendo y cerrando puerta. Ahí mero, insistió, como un silbidito adentro. El silbido era el aire colándose por el hueco del parabrisas, pensé. Nada más. Luego vino el detalle que a muchos les parece un chisme y a mí me pasa por la nuca todavía. Cuando por fin abrieron la puerta del conductor, el intermitente dejó de titilar, de golpe. No se fundió, simplemente dejó de tener a quien avisarle. Alguien, no sé quién, dijo en bajito. Ya se fue. Y a mí se me apretó el estómago, porque la frase no sonó a broma, sonó a costumbre, a esto pasa aquí. La primera vez que escuché la historia del 139 fue meses atrás, en un café a esa hora en que los camioneros comienzan la subida con termo en mano. Un viejo con chamarra roja, que luego sabría que todos ubican, dijo que ahí, justo en ese kilómetro, hay un carril que se abre en la madrugada. Un carril que no existe de día, pero a la 1:10, a la 1:15, se te ofrece como si el muro se corriera un poquito para dejarte pasar. Se ve clarito, dijo.
Se ve como si la raya blanca siguiera. Tú te vas con ella y cuando te das cuenta, ya no hay raya, ni carril, ni madre. Está el muro. Me burlé por dentro. Los muros no se mueven. Lo hemos visto 1000 veces. Las luces, el cansancio, ese hielo fino en el parabrisas por dentro que engaña, el ojo pegado al reloj del tablero. Uno cree que toma decisiones. A esa hora, el camión toma por ti. Pero esa madrugada, mientras la grúa chica buscaba el punto para jalar sin reventar más la estructura, pasó un tráiler de plataforma por el carril contrario, muy despacio, con las luces bajas. El operador, al llegar a nuestra altura, aminoró todavía más. Alcé la mano para avisarle que siguiera. Él no me respondió. Miraba fijo al muro, justo a donde había golpeado el otro. Y fue como si la luz de sus faros se hiciera más estrecha, como si tropezara con algo invisible. Una sombra se deslizó sobre el concreto, una silueta larga, delgada, levantando polvo que el viento no se llevó. Duró nada. 2 segundos, lo suficiente para que yo tragara aire. ¿La viste?, preguntó el federal joven, sin la gorra ahora. No quise decirle que sí. A esa hora, si dices sí a la cosa equivocada, te acompaña de vuelta en la cabina, pegada al asiento. Me agaché tras la unidad para revisar un goteo de anticongelante que no debía estar ahí en un camión vacío. Verde brillante contra el asfalto. Lo toqué con el dedo, por costumbre. Sabe amargo. Me arrepentí al instante. Y mientras hacía la mueca, el radio escupió una voz que no era del C5 ni de nadie de campo. Kilómetro 100. Y luego ruido, luego estática. Así, abierto, como si alguien soplara directamente dentro. El comandante de grúas llegó con su chistoso gorrito de lana y la risa herida de sueño. Vamos a sacar esto ya, antes de que nos gane la bruma. La bruma en esa autopista se arma de repente, como si alguien abriera una puerta enorme en el monte. Cuando empieza, todo huele a hojas mojadas y a vidrio. Sí, a vidrio. Es un olor que pica la lengua. Si lo has olido sabes que no lo invento. Jalaron de la caja con un tirón largo. El metal se quejó, un alarido grave, de esos que a los perros les revuelven el ánimo. Y ahí pasó lo segundo. Un golpe seco por dentro de la cabina, como cuando una llave cae de un tablero y pega con la consola. No había nadie adentro. Yo mismo había metido la cabeza 3 veces buscando el cortacorriente. Revisamos con linterna. Tapetes, polvo, una estampita pegada medio chueca en el techo, la virgencita, un lápiz corto, un boleto de caseta de la noche anterior, un hilo rojo atado al freno de mano. Nada más. Aquello que sonó ya se había movido a otra parte. Había un teléfono tirado entre el asiento y la puerta, uno de esos viejitos, con pantalla cuarteada. El federal lo recogió con 2 dedos. «Tiene contraseña», dijo, y lo dejó sobre el cofre doblado. Por curiosidad o por ganas de irse, quién sabe, lo prendió otra vez y lo puso en modo linterna. El reflejo de esa luz, chiquita y fría, rebotó en el cristal roto y se fue directo al muro. Parecía buscar algo. Nadie habló. Todos veíamos el brillo limpio ir y venir, como si un ojo chiquito estuviera escaneando el concreto. Cuando la batería murió, la luz hizo un parpadeo triste y se apagó. Y entonces el viento volvió, golpeó con ganas y nos llenó la boca de polvo. «El muro del 139 guarda lo que le dan», dijo el comandante de grúa sin verme. «Por eso no pintan encima. ¿Ves que aquí el grafiti dura? Porque no es pared, es boca. Tú le dejas cosas y se las traga». Le iba a contestar una grosería para romper el encanto, pero no me salió. A veces el humor se va. Se va como se va la linterna cuando más la necesitas. Cuando por fin levantaron la cabina y la pusieron sobre la cama de la grúa, el asfalto debajo enseñó su panza, pedacitos de faro, un guante de carnaza cortado, tornillos que no sabemos de dónde salen.
Entre esos restos había una mancha que no era de aceite ni de anticongelante. Era más oscura, espesa. «No pasen por ahí», gritó uno sin saber por qué. Lo rodeamos como se rodea una tumba chiquita. Nadie lo dijo, pero todos entendimos. Los que funcionan en carretera tienen un defecto. Hablamos solos. Al levantar los conos, yo hablaba solo. Murmuraba, contando movimientos, como si la voz trajera buena suerte. Cono 1, 2, 3. Y en 3, alguien repitió bajito desde el muro. 3. No era eco. Un eco regresa con tu tono, más flojo, arrastrado. Esto no. Esto vino claro, como si el que estaba escondido allá hubiera estado esperando el turno. Giré con la pálida del pecho, dando latidos en el cuello. Nada. El muro, limpio, frío, con esa raya negra del raspón fresco. Me ardieron los ojos. No por miedo, por coraje. Hay noches que te dejan con la sensación de que alguien juega contigo donde no debe. Cerraron la autopista unos minutos más, lo justo para que la grúa grande terminara. El reloj del tablero de mi camioneta marcaba 3:24 cuando encendí para moverme 20 metros. El estéreo, que llevaba días fallando, prendió solo. No agarró estación. Soltó ruido de tormenta. Le bajé. Volvió a subir. Este tipo de cosas uno las explica. Falso contacto, cable mordido, lo que sea. Está bien. Explica también entonces por qué, con el volumen abajo del todo, escuché por el cogote una respiración que se acompasaba con la mía. ¿Exagero? Ojalá. Ojalá fuera eso. Dicen que la leyenda empezó hace años, con otro choque parecido, mismo tramo, sin lluvia, sin carga. Los traileros cuentan que el primero que se fue contra el muro lo hizo siguiendo una luz, una como luciérnaga grande que se plantó a media autopista, pequeña y terca. El chofer no quiso reconocer que iba cabeceando, así que prefirió culpar a la luz. Después empezaron los «yo también la vi» y los «yo escuché que la pared se abría como cortina». Uno viene de pueblo, sí, pero tampoco somos ingenuos. Sabemos que el cerebro cansado fabrica fantasmas, que el silencio larga voces cuando llevas 10 horas oyendo el motor. Aún así, ¿por qué todos señalan la misma hora? ¿Por qué el 1:15 se repite como si fuera la contraseña de la noche? Varios colegas evitan el carril de en medio cuando pasan por el 139. Se pegan a la derecha, aunque la carpeta esté maltratada. Otros prenden la cabina como sala, con la luz amarilla de lectura, para que no haya sombras traicioneras. Y están los que de plano sueltan la risa. A mí ningún muro me jala. Hasta que una madrugada pasan, bajan la vista a ajustar la radio, y al alzarla sienten que el concreto creció un pasito hacia ellos. No creció, pero esa sensación, que no te la quitan con nada, se queda. Hay un altar chico en la orilla, escondido detrás de una placa kilométrica. Nadie lo mantiene, nadie lo destruye. Un vasito de veladora usado, 2 monedas, un paquetito de tabaco envuelto en plástico. Alguien puso ahí un espejo redondo, de esos de sala. No refleja nada útil de noche. Lo curioso es que ese espejo, que siempre está sucio, a veces amanece limpio, como si alguien lo hubiera respirado encima y lo hubiera pasado con la manga. ¿Quién se detiene a pulir un espejo que mira a ningún lado? Nadie con prisa. Nadie sano. Yo no lo toco. A esa cosa la rodeo. La sombra que hace es de otro color. En la mañana, cuando por fin abrieron los carriles y todo volvió a parecer normal, un operador se paró junto a mí a ver cómo barrían los últimos cristales. Tenía los ojos rojos, pero no de llorar, de no dormir. Me dijo sin saludar. Yo pasé anoche antes del golpe. Lo vi venir. ¿Qué vio? La línea. ¿Qué línea? Una línea blanca que se salía del carril y se pegaba al muro, como si alguien la hubiera pintado con prisa. Yo, menso, le seguí con la vista y por poquito me voy detrás.
Me alcancé a corregir. ¿Y la línea seguía? No. En cuanto parpadeé, ya no estaba. El operador no era de los que adornan. Tenía esa voz seca del que nunca cuenta cuentos. Me dejó con eso, con su por poquito, y se fue. Uno aprende a separar el morbo de la verdad posible. La verdad posible aquí es simple. El 139 es traicionero. El viento lateral te empuja medio metro. La madrugada descompone miradas. Los frenos tardan 2 segundos que se te hacen siglos. Pero hay otra verdad que no sé a dónde poner. Es aquella linterna que se apaga justo cuando el muro te devuelve el brillo. Ese murmullo del radio con palabras a medias. Esa sombra que no quiso al viento. No sé si eso es paranormal o solo es la manera que tenemos de entender lo que no cuadra. Tal vez ambos. A veces, cuando me toca de nuevo pasar por ahí, y me toca porque el trabajo no pregunta, bajo la velocidad más de lo necesario y abro la ventana para dejar entrar el frío. Hay quien le teme al aire de la noche porque piensa que se le mete por los oídos. Yo lo dejo pasar. Prefiero que me cale a que me engañe desde adentro. Pongo la mano sobre el volante, justo donde la piel está gastada por 1000 giros, y cuento en silencio. 1, 2, 3. Si alguien lo repite desde el muro, al menos ya no me toma por sorpresa. Si nadie lo repite, si todo es puro viento, igual agradezco. Consejo: no es gran cosa, pero sirve. Si cruzas de madrugada esa parte de la autopista, no te confíes del carril bonito y de las rayas recién pintadas. A veces la raya guía al lugar que no existe. No corras para salir del tramo. Es peor. Mantén los hombros sueltos. La mirada amplia. El pie listo, pero no duro. Si el muro te invita a pasar, no le sigas la plática. El muro del 139 no quiere conversar. Y si por alguna razón escuchas que te cuentan 1, 2, 3, no contestes, no hagas coro, deja que acabe solo. Yo, por mi parte, cada vez que subo, le prendo la luz amarilla a la cabina aunque vaya vacío. No sé si espanta al cuento o solo me engaña a mí. Da igual. En la carretera, la mitad de estar a salvo es creer que sabes por qué sigues aquí. La otra mitad es no hacer enojar al muro. Autopista Torreón-Saltillo, Coahuila, 16 de octubre. Lo del video no empezó como historia de miedo. Era un reporte de rutina. Incidente en el kilómetro 8, cerca de la caseta Plan de Ayala. Yo venía subiendo con carga ligera, noche cerrada, viento cruzado que empuja de lado y una fila de luces rojas perdiéndose hacia la sierra. En la cabina olía a plástico caliente y café viejo. Le bajé al estéreo para escuchar el canal de los traileros. Estaban inquietos. «Hay diésel en el piso», dijo uno. «Aguas con resbalón». Después, silencio. Un silencio raro, de esos que no dejan ni estática. Ahí supe que algo no encajaba. Cuando llegué, los conos ya brillaban húmedos bajo la luz blanca de la caseta. Un tractor rojo, estacionado a medias en el acotamiento, tenía la panza abierta. La tapa del tanque, floja, una línea de combustible dibujando un camino oscuro hasta perderse en la cuneta. A un lado, el golpe. El otro tráiler no alcanzó a frenar. La escena estaba fresca, como si la hubieran armado para que no olvidáramos ningún detalle. Olor a diésel crudo, metal caliente, un chisporroteo breve en el cableado, y ese zumbido del alumbrado que te mete cosquillas en los dientes. No voy a adornar, a Tomás Felipe lo levantaron de inmediato. Su compañero quedó vivo, tendido, con los ojos bien abiertos, haciendo un esfuerzo enorme por recordar su nombre. Se detuvo por una fuga. Solo iba a apretar la abrazadera. Fue en segundos. Murmuraba. Lo cubrieron con una manta. El frío subió de golpe. Yo apagué el motor, dejé las intermitentes y me acerqué lo más que pude sin estorbar.
¿Han sentido cuando el aire se vuelve pesado, como si algo viejo se hubiera sentado arriba de la noche? Así se sentía. Los de la caseta también estaban callados. Nadie quería cruzar la línea de diésel con el pie. Uno de los federales puso arena para cortar el espejo brillante que se hacía en el pavimento. A cada palazo, el olor se intensificaba. Y entonces, sin música, sin drama, pasó lo que después veríamos mejor en el video. Las luces de emergencia del tractor rojo empezaron a parpadear con un ritmo que no era el normal. No era tic, tic, tic. Era más lento. 3 destellos. Pausa. 3 destellos. Pausa corta. 3 destellos. Otra vez. Como si alguien estuviera mandando señales desde adentro de una caja. Me acerqué un poco más, con cuidado de no pisar lo fresco. La cámara del celular temblaba en mi mano, no tanto de miedo, más bien de ese nervio que te da cuando sabes que estás guardando algo importante. Grabé la parrilla, el costado, el charco partido por la arena y, sin querer, también grabé mi propia respiración, larga, cortada. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó un chofer con chamarra de mezclilla. Nada, nomás. Y no terminé. El radio de su cabina chisporroteó y soltó una voz bajita, un murmullo de fondo que nadie supo identificar. No era el canal, no era música. Era como si 2 personas hablaran detrás de una puerta cerrada. No se entendía, pero se sentía que alguien intentaba explicar algo y se le atoraban las palabras. La madrugada avanzó con su forma de morder. Subía una brisa fría desde los matorrales. Traía un olor a tierra húmeda que no correspondía con la sequedad del mes. Tomás se llamaba Tomás Felipe Ortiz, dijeron, 60 años. De los que todavía revisan con la mano, no con el oído, soltó un viejito, como si fuera un halago. Su compañero, recargado, en la ambulancia, pidió agua y dijo 2 veces la misma frase. No alcancé a decirle que no se bajara. Nadie lo corrigió. ¿Para qué? A esas alturas, todos sabíamos que no es que no se bajó a tiempo. Fue que el otro llegó sin verlo, como si la noche lo hubiera escondido, como si un segundo completo hubiera desaparecido del reloj. Sobre ese segundo perdido nació la leyenda. No lo digo para vender humo, lo digo porque en el video se ve. Y ojo, yo no soy de exagerar. La cámara del tablero de un camión que pasó justo antes captó el trayecto sin cortes. Kilómetro 7, 7,5, 8. Todo normal. Intermitentes, conos, el tractor rojo con la puerta abierta. Se ve a Tomás inclinarse un poco, poner la mano bajo el tanque, olfatear, balancearse para encontrar mejor apoyo. Y de pronto, no hay transición. De un cuadro a otro, él ya no está en pie. Su sombrero rueda y el aire, en la imagen, parece que se comprime. No hay fade, no hay salto evidente, pero el ojo lo sabe. Falta tiempo. Los técnicos le dieron 1000 vueltas. Fallo de compresión. El sensor de luz se confundió. El archivo está corrupto. Sí, claro, digan lo que sea. Yo lo que veo es un segundo tragado, como si el pavimento se hubiera estirado y luego regresado a su lugar. Esa misma noche, antes de irme, alguien quiso mover el tractor rojo para liberar el carril. No arrancó. Batería bien. Diesel ahí estaba, regado. Fusibles revisados. Nada. Lo empujaron un par de metros con una grúa y lo dejaron a un lado, con el frente viendo al cerro. Uno de los muchachos de caseta, prietito, flaco, de esos que hablan bajito para no despertar al destino, me contó su versión mientras encendíamos un cigarro que supo a metal. Aquí, cada tanto, alguien se orilla por olores raros, y cuando te agachas, te quedas sin reflejo, como si el cuerpo ya no trajera sombra. A mí me pasó, pero salí corriendo, compa. Desde entonces, si huele a diésel, yo acelero y que se enoje el jefe. Le creí a medias. Lo que ya había visto me preparó para creerle lo otro. Al otro día, cuando el sol apenas logró tirar una luz pálida sobre el asfalto, fui a ver el lugar con calma.
El kilómetro 8 no tiene nada especial a simple vista. Recta, un ligero declive que hace cantar los frenos, un puente bajito a lo lejos, pasto ralo, bolsas atoradas en el alambre, papeles que giran en remolinos chicos. De repente, sin viento, escuché el tic-tic-tic de unas intermitentes que no estaban encendidas. Me detuve. No era eco. Venía de abajo, del borde del camino, donde el diésel se había mezclado con tierra. Y con el tic-tic-tic vino el olor, pero no a combustible fresco. Olía a diésel viejo, frío, como el que se queda en las manos por horas. Me froté los dedos y la piel se me erizó, no por el frío, sino por la sensación de que alguien respiraba detrás de mí. Giré rápido. Nada, ni un alma. Y sin embargo, juraría que una sombra tardía cruzó el carril, como si estuviera siguiendo una orden que nadie dio. A media mañana me encontré con el paramédico que atendió al compañero de Tomás. Traía la mirada pegada a algún punto muy lejos. Le pregunté si dormía bien. Se rió, de esas risas que suenan a vidrio. «Se escuchan pasos, mano», dijo, en la camilla. Pasos, como si alguien caminara despacito sobre metal y tela. Yo iba atrás y le dije al conductor, «¿Traes algo suelto?» El número. Y el herido me tomó la muñeca y me susurró, «No dejes que se baje». ¿Quién? No dijo, pero apretó fuerte. Me quedé con la marca todo el día. La historia no tardó en agarrar rumbo. En el patio de maniobras, en la cafetería de carretera, en las pláticas mientras se revisa el aire de los tanques, el kilómetro 8 se volvió un tema obligado. Si hueles diésel ahí, no te bajes. Si te pide la tripa que revises, primero mira tú, sombra. Si no te sigue, súbete. Si las intermitentes latean distinto, es aviso, no adorno. Y entre el consejo práctico y la superstición quedó la semilla. Ya nadie dice fuga. Le llaman el tiradero o la línea, como si fuera un trazo en el mapa que mejor bordear. Y con el nombre llegó la forma. Hay quien afirma que en noches de viento la luz de la caseta hace brillar el piso de tal manera que parece agua, y en esa agua se ve una silueta agachada que nunca levanta la cabeza. Hay quien jura que el olor aparece aun cuando no ha pasado ni un camión en horas. Hay quien, de plano, se orilla mucho antes, reza una breve y continúa. Pasé una semana regresando al mismo punto a horas distintas. La tercera noche, a las 2:19, el canal de radio soltó un fuego, seco como un golpe de mesa. No había fuego. Lo que había era un limpísimo golpe de viento que apagó 2 lámparas del alumbrado en secuencia. Apagarse no es raro. Que se apaguen en patrón, sí. 3 negros, 3 claros, 3 negros, como en las intermitentes de la noche del accidente. El patrón se clavó en mí. Intenté no pensar SOS, porque uno también aprende a no tentarse a uno mismo. Pero ahí estaba la tentación, redondita, hecha código. ¿Quién pediría ayuda? ¿A quién? ¿A nosotros? En mi última visita, el de la caseta me habló con la confianza del que ya no necesita probar nada. Mire, joven, si trae cámara, suba el vidrio tantito y grabe nomás el sonido. Ahí sale más claro. Obedecí. Vidrio arriba, motor apagado. 1 minuto. 2. Habitualmente, en el audio nocturno, manda el grillo y el camión que pasa. Aquí, no. Aquí manda un goteo sin destino. Tac, 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 pero sin pozo donde caer. Lo escuchas y el corazón se te quiere acomodar a su ritmo. Tac, tac, tac. Y cuando quieres dejar de oírlo, ya te sustituyó el pulso. Me fui con dolor de cabeza, con sensación de viaje en barco y con la decisión firme de no orillarme jamás en ese tramo si no es por una verdadera urgencia. ¿Y el video? El video circuló entre nosotros antes de que alguien lo subiera a ningún lado. Lo veías una vez y te quedabas con el accidente. Lo veías 2
y empezabas a notar el espacio en blanco. Lo veías 3 y ya no podías dejar de contar los destellos. Cuando los subieron, llegaron los de siempre, los que todo lo explican con algoritmos y los que todo lo condenan a fantasmas. Ni unos ni otros nos sirven cuando vamos solos a 100 por la recta. A nosotros nos sirve acordarnos de Tomás y oler el aire con desconfianza. Nos sirve reducir, poner direccional desde lejos, pedir que el otro carril nos respete, y si el cuerpo te dice, no te bajes, sencillo. A veces lo sencillo es lo único que te saca del hoyo. Hay quienes al pasar tocan 2 veces el claxon, un saludo, ahí te va la luz. Yo lo hago, pero sin creer que con eso arreglo nada. Lo hago para mí, para no sentir que atravieso un lugar que solo traga y nunca devuelve. Alguien comentó que a la viuda de Tomás le llegaron mensajes de gente que no conocía, dándole el pésame y contándole que ahora llevan una llave extra de linterna, que ahora practican dónde dejar el cuerpo si hay que asomarse bajo el tanque. Bien, si de algo sirve una leyenda, es para ajustar la rutina a favor de la vida. No sé si allá abajo, en ese segundo que se tragó la noche, hay un cuarto con relojes detenidos. No sé si el olor a diésel es una firma o una trampa. Sé lo que sentí, el aire gordo, el zumbido que te lame los dientes, las luces que te hablan en patrón, el goteo sin pozo. Sé que el asfalto recuerdan mejor que nosotros, y sé que el miedo, bien puesto, es una herramienta más, como la palanca o la lámpara frontal. Si algún día pasan por Plan de Ayala y la tripa les avisa algo que la cabeza no entiende, háganle caso a la tripa. Si huele a diésel y el espejo del pavimento se les antoja agua, no se agachen como si fueran a beber. Caminen de espaldas, con la vista en el tráiler, sin perder de vista su sombra. ¿No está? Súbanse, prendan, sigan, no prueben suerte con relojes que no nos quieren, porque a veces, y ojalá no les toque comprobarlo, la carretera decide que un segundo le pertenece, y cuando la carretera escoge, no negocia. Carretera México 15, Batamote, Sinaloa, 9 de septiembre. Un tráiler de doble caja cargado con llantas se salió del camino y se incendió sobre la México 15, cerca de Benito Juárez. Los bomberos hallaron al operador calcinado dentro de la cabina. Lo vi primero por el olor. No la flama, no el humo, no las patrullas. El olor. Hule quemado que se pega en la nariz y después en la garganta, como si uno masticara ceniza. Venía manejando hacia el norte, un poco después de Batamote, cuando la noche se me abrió con una luz naranja del lado izquierdo. No era amanecer, era fuego. Bajé la velocidad, puse las intermitentes. A medida que me acercaba, el aire cambió de temperatura y de color. Calor de horno, humo con destellos, chispas que el viento tiraba contra el monte ralo, y ese olor, como taller mecánico ardiendo. La México 15 a esa hora queda medio sola. Uno aprende a oír la carretera, las grillas, el zumbido de las llantas, el ronquido del motor. Esa noche, además, se oía otro ruido, el silbido de algo que hervía. Me estacioné tantito más adelante, junto a la línea blanca, y me quedé sentado con las manos duras en el volante. El fuego se veía parejo, como si toda la cabina fuera una sola brasa. Las 2 cajas, esas jaulas altas, negras por el hollín, estaban abiertas, y por ahí rodaban llantas sueltas, rebotando despacito, como canicas gigantes sin ganas de irse. No soy bombero, tampoco tengo vocación de héroe, pero uno no se va nomás así. Apagué el motor, me bajé con el chaleco y la lámpara. El calor te empuja, literal. Te hace dar un paso para atrás sin pensarlo. Aún así, avancé un poco por el acotamiento. El piso estaba caliente.
Entre chispas y sombras, noté marcas de frenado que se iban a perder al monte, como si el tráiler hubiera intentado regresar y la carretera le hubiera dicho que no. Un vecino de por ahí, un señor con gorra, sin camisa, chanclase, acercó corriendo con un bote. Echó agua que se hizo vapor antes de tocar el metal. Me vio de reojo y dijo, sin presentarse, «Se le fue, compa, se le fue feo». Llegaron patrullas, luego una pipa. Las sirenas no se oían fuertes. La noche se las tragaba. El fuego bajó, pero no la temperatura. El humo dejó de subir en columna y empezó a desparramarse por el carril como una neblina baja. Fue ahí cuando oí la primera cosa que no supe dónde acomodar. Un golpeteo hueco, rítmico, como si alguien tocara con los nudillos desde adentro del cofre. Pa, 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 pensé. Dilatación del metal, ya. El calor hace que todo suene. Me repetí eso, aunque el golpeteo venía de la puerta del copiloto, no del cofre, y cambiaba el ritmo, como si el que golpeaba se cansara. No dije nada. Uno no quiere sonar loco delante de la policía. Me quedé mirando el asfalto. Había manchas brillosas, como ojos chiquitos, gotas de diésel. La pipa echó otra descarga y el fuego, por fin, se vino abajo. La cabina quedó al descubierto, negra, comida por dentro. El parabrisas ya no estaba. Donde debía estar el asiento del operador, un bulto quieto. No se movía nadie. El jefe de los bomberos se acercó con cuidado, habló con el comandante, asintieron, sacaron una camilla que no iban a usar, y entonces el mismo golpeteo otra vez, pero desde la caja de atrás, pa, 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 más rápido. Uno de los bomberos volteó, frunció el ceño, se acercó a la caja. Adentro, solo llantas, montones, apiladas, vencidas, algunas mordidas por el fuego. Ningún animal, ningún cristiano. Aún así, el sonido seguía, pa, 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 y paró cuando el bombero puso la mano en el borde metálico, como si del otro lado alguien hubiera sentido el contacto. La oficial de tránsito me pidió mis datos. Le temblaba la mano, pero no por miedo, por el calor. ¿Vio cómo se salió? Negué. Llegué cuando ya ardía. Me apuntó en una libreta manchada y me dijo, «Si escucha algo raro, no le haga caso. Estas cajas hacen eco. Y hay llantas que chillan, ya ve». Tenía razón. Uno a veces le pone rostro a los ruidos. Yo quería creer que era eso. Cuando se apagó casi todo, se quedó una claridad rara, como luz de taller, amarilla, plana. Los curiosos empezaron a irse. Los que nos quedamos vimos cómo sacaban al chofer. No insisto en esa imagen. He visto accidentes. Uno aprende a apartar la vista sin parecer cobarde. Solo diré que lo envolvieron con cuidado, como si todavía pesara igual que en vida, y lo pusieron junto al camellón, donde la hierba estaba más negra que verde. Un vecino rezó. Alguien prendió una veladora que no duró nada, y en ese silencio que se hace cuando ya no hay nada que hacer, el aire cambió otra vez. El olor a hule se hizo dulce y luego amargo, como plástico viejo. Me ardían los ojos, pero seguía ahí, terco. Un taxista que esperaba a un pasajero en la desviación de Benito Juárez me contó, sin que yo se lo preguntara, que ese tramo jala para adentro lo que viene flojo. Aquí la rastra se te mueve sola, compa, como si la carretera respirara. Se rió bajito para que no sonara en broma. Y hoy estaba apagado todo, ni un carro, ni un perro. Eso no es normal. Le creí por una razón sencilla. Yo tampoco había visto perros. En Sinaloa, junto a la 15, siempre hay uno. En esa hora siempre hay uno. Ese detalle me apretó el estómago más que la cabina negra. Nos fuimos dispersando. Yo caminé al tráiler con la lámpara porque quería ver las marcas de llanta. La seguí unos metros hacia el monte, pensando en cómo habría rebotado la caja. De pronto, el piso cambió de textura. Un tramo de asfalto viejo, parcheado, como cicatriz. Ahí mis botas hicieron un crack seco. Al marcar el paso, el oído me hizo trampa. Por un instante escuché otro paso junto al mío, desfasado medio segundo. No era eco.
El eco va detrás, no por delante. Seguí caminando, ahora más lento. No todo lo extraño tiene que venir con fantasma. A veces la cabeza se llena de ruido por la hora, por el susto. Me repetí eso varias veces. Aún así, cuando quisieron mover las cajas con la grúa, pasó otra cosa. La polea jaló, el metal se quejó, y de entre las llantas apiladas se soltó una, chica, casi nueva, con etiqueta pegada. Rodó como buscando carril, rebotó, con delicadeza, y vino a chocar con mi pie. Pensilvania. La lámpara la agarró de lleno. En la etiqueta, el código de barras y arriba, con plumón, 4 letras redondas. Échame. No échame, de escribir bien. E-C-H-A-M-E. Así como si alguien lo hubiera puesto juego o prisa. Me incliné para leer mejor y sentí el aire más frío. Nada de viento, frío quieto. Se me puso la piel de gallina desde la nuca. No recogí la llanta. No soy supersticioso, pero hay cosas que uno no toca. Lo que sigue lo cuento como me acuerdo, sin adorno. El jefe de bomberos pidió cerrar el carril para que pasara la grúa grande. Las torretas se vieron más pálidas, como si el humo todavía filtrara todo. Un policía joven, con la cara tiznada, sacó una botellita de agua y me ofreció. Le di un trago y noté que traía en el antebrazo unas marcas negras, como dedos. La forma era rara, más larga de lo normal. Dijo que se la había hecho al apoyar el brazo en la puerta. Le comenté lo de la longitud. Rió. Las manos del humo, pues. Luego me preguntó la hora. No era tarde, pero el tiempo estaba hinchado. En la radio de una patrulla se coló un sonido que no era voz ni estática. Era como si pasaran una llanta por grava mojada. Chirrido suave. 2 segundos. Silencio. Otra vez. El oficial subió el volumen. Se oyó un chasquido y luego sí, una voz gastada, pegajosa, esas que parecen venir desde una lata. Agua. 3 veces. Agua. 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 Nadie respondió. El oficial bajó el volumen sin verme. Interferencias, dijo, seco. A mí me sudaron las manos. No era una palabra de radio que uno suele escuchar ahí. Y yo había visto evaporarse la poca que echaron. Antes de irme, un muchacho en moto se arrimó a vender café en vasitos. Lo agradecimos todos. El café sabía a metal, pero entibiaba. El de la moto, con casco colgando del codo, se acercó al jefe de bomberos y le dijo, como quien entrega un recado. A mi tío le pasó aquí cerquita, hace años. Traía llantas también. Dijo que a veces ruedan solas, que adentro se guarda aire, que tienen memoria. Así dijo, que si las dejas mucho tiempo al sol, aprenden el camino de regreso. Yo escuché entre sorbo y pensé, qué manera tan rara de decir una cosa simple. Y sin embargo, el muchacho lo soltó con una seguridad que te mueve el piso. Tienen memoria. Pegó. Al otro día regresé de día por puro terco. Luz blanca, calor de mediodía, el tráfico normal, bocinazos, ventas de cocos, todo en su sitio. Parecía otra carretera, y número. En el acotamiento, a la altura de un mezquite chamuscado, se veía todavía una mancha irrebatible, ceniza pegada, vidrio derretido hecho gota. Me orillé. Ya no olía a hule, olía a nada. Silencio de escuela en vacaciones. Caminé hasta el borde chamuscado y vi que alguien había puesto un bote con flores pequeñas y un rosario. A un lado, clavada en el piso con un clavo que alguna vez fue tornillo, una placa de metal recortada a mano, para el operador. Dios lo guarde. Me agaché y no sé por qué toqué el rosario. Estaba frío, como si lo hubieran sacado del agua. Cuando volví al camión, la radio, que dejé en AM para oír noticieros, soltó un ruido raro. No era estación. Era un vaivén, como rueda que gira sin peso. Luego una frase cortada, como al revés, y al final, clarito, alguien dijo mi nombre.
No supe si de veras lo dijo o yo lo quise oír. Apagué. Me quedé sentado mirando el parabrisas vacío, el camino que seguía recto hacia el sol, y sentí esa punzada en el cuello que te da cuando alguien te observa desde el asiento de atrás. Me giré despacio. No había nadie, claro. Aún así, hice lo que uno hace. Cuando no sabe qué hacer, crucé los dedos por dentro, me persigné sin el teatro y encendí el motor. Desde ese día, a los pocos que me preguntan por lo de Batamote, les digo lo mismo y en el mismo tono. El chofer murió ahí, eso es cierto. Los bomberos lo sacaron. Se cerró la carretera. Se hicieron los peritajes. No hay misterio en eso. Lo otro, eso ya es de cada quien. Pero si vas de noche por ese tramo, vas a notar cosas pequeñas, no el susto grande. El aire cambia de grosor. El ruido del motor no rebota igual. Alguna llanta suelta rueda despacito contra tu carril como tentándote a parar. La radio escupe una palabra que se pierde. El olor a hule llega sin incendio. Te hablarán de ecos. Te hablarán de física. Y sí, claro, la física manda. Solo que hay noches en que la física trae, pegado en la suela, un pedacito de algo más. Un amigo trailero, el Chema, pasó por ahí una semana después. Me marcó tarde. Traía el vidrio entreabierto, me contó. Por el calor, olía quemado, leve, como si alguien hubiera apagado un cigarro adentro de la cabina. Subí el vidrio. El olor se quedó adentro. Me rasqué el cuello y me quedó tizne en los dedos. Y te juro que las cajas hicieron peso de un lado, poquito, nada más para que me orillara. No lo hice. Le pregunté si oyó algo. Se tardó en contestar. No más que el camino no estaba solo. Como si otro tráiler, muy despacio, me acompañara sin luces. Lo sentía, no lo veía. Y cuando aceleré, él aceleró. Hasta Benito Juárez, ya no más. ¿Sugerencia? Ninguna. Cada quien maneja su noche. Lo único que puedo decir, ya como reflexión y no como susto, es esto. Ese tramo te exige respeto, no por la leyenda, que ya corre y agarra su propia forma en los cafés y en las vulcanizadoras, sino por el recordatorio que deja. Uno cree que controla su máquina, su carga, su sueño, que basta con revisar frenos y traer buena presión en las llantas. Y casi siempre sí, pero hay noches, y esta fue una en que la carretera te mira de vuelta y te pone una mano en el hombro para decirte: no te duermas, no te confíes, no vengas solo. Si te toca pasar de madrugada, no juegues con el teléfono. Baja un punto la música, deja el vidrio un poco abierto para oler el mundo como es y no como tú quieres que sea. Si un bulto redondo rueda suave hacia tu carril, no lo patees. Si la radio dice agua cuando no hay lluvia, no respondas. Y si el aire se enfría sin viento, no te detengas a preguntar por qué. A veces basta con tocar 2 veces el claxon, mirar de reojo el camellón y seguir parejo. Es un gesto mínimo, casi una cortesía. Para quien fue operador ahí, para quien se quedó en la cabina convertida en brasa, para la memoria extraña de esas llantas que parecen aprender el camino de regreso. No me hagan caso si no quieren. Pero cada vez que paso de noche, desde Batamote hasta la desviación de Benito Juárez, bajo la velocidad, toco el claxon 2 veces y no miro la caja por el espejo. No por miedo, por respeto. Porque en la México 15, a la altura de ese mezquite chamuscado, el hule todavía guarda un poco de la voz del operador, y uno no sabe cuándo lo va a volver a oír. Bochil Soyalo, Chiapas. 31st of October. David Díaz Sagrero, el Verde, originario de Acayucán, sufrió un accidente en la carretera Bochil-Soyalo mientras transportaba varilla. Quedó atrapado entre los fierros y fue hospitalizado en Bochil. Falleció días después a causa de las lesiones. La noche del video empieza con un resplandor tímido sobre la carretera. No es luna llena, pero la neblina hace su propio truco. Difumina las luces y achica el mundo a un túnel de vapor.
Se escucha primero el jadeo del motor, el freno de aire, un chasquido metálico que no cuadra con el ritmo del camino. Luego, la cámara del celular tiembla. Quien filma va en una camioneta detrás de un tráiler que transporta varilla. No hay música, solo el silbido del viento colándose por alguna rendija y el martilleo mínimo de los hierros contra sí mismos, como si se llamaran por su nombre. «Ya valió», murmura alguien. Esa curva siempre se cobra algo. La escena se encoge. El tráiler, verde deslavado en la cabina, entra al tramo conocido por los choferes. Un descenso corto con curva que engaña porque parece noble y de pronto muerde. La grava suelta, la cuneta, la sombra de una ceiba a la izquierda y ese brillo mojado en el asfalto que nadie vio a tiempo. David Díaz Sagrero, el verde, mete el cambio y busca el freno de motor. Lleva la mano izquierda sudada, pegajosa. Piensa, esto no sale en el video, pero uno aprende a escucharlo en el recibo del taller, en el anticipo de la semana, en la llamada pendiente a su madre allá en Acayucan. Piensa, otra cosa mínima, en el olor a clavo y humedad de la lona detrás del asiento. Y en ese instante el tráiler brinca una vibración rara. Una varilla mal asegurada sacude el resto, y el peso se inclina 1 centímetro. Con 1 centímetro basta, y se va. Hay un chillido de llantas, después un golpe sordo, como si un telón de hierro cayera desde lo alto y tapara todo. La cabina pivotea, se besa con el talud, y el mundo hace un trompo. La cámara del celular cae al piso de la camioneta. Entra la oscuridad y, dentro de la oscuridad, el sonido. Varillas rebotando. Taca, taca, taca. Una campanita rota que no sabe detenerse. Corte. Cuando la imagen regresa, la cámara apunta a un montón informe de fierros abrazando la cabina. Hay humo y el pitido apretado de una manguera que perdió su lugar. Huele a diésel y a tierra caliente. Los hombres hablan sin mirarse, como si hablara hacia él. Suelo protegiera del susto. A ver, calma, calma. Traten de cortar por acá. No se arrimen tanto, se puede ir. Ya llamaron a la ambulancia, ¿verdad? Uno pasa una lámpara. Otro reza bajito, a medias, por costumbre. En la cabina hay una mano asomando, llena de polvo. La mano se mueve. Un dedo hace fuerza como quien pide agua. Oh, perdón. Ese video, dicen, fue la semilla. Como toda semilla en la montaña, no cayó en tierra lisa. Cayó en el rumor, en el miedo, en la memoria compartida de choferes que apagan la música cuando toman esa curva. Porque el rescate fue lento, porque los fierros se amarraron al cuerpo de David como raíces viejas, porque lo arrancaron de ahí a empujones y corte a corte, con una sierra que se atascaba y un paramédico que temblaba. Yo me acuerdo del detalle. El paramédico dejó la linterna a un lado y la linterna rodó 2 veces, haciendo un círculo tonto, y se quedó apuntando al monte. Lo subieron a la ambulancia y lo llevaron a Bochil. Dicen que habló poco. Dijo, tráiganme mi gorra y no le avisen a mi mamá ahorita. Dijo, ¿escuchan? Nadie sabía qué debían escuchar. Él murió días después. Lo sabemos por el acta, por la voz quebrada de un amigo en Acayucan que habló por teléfono para confirmar, por ese silencio largo que se hace cuando uno se entera a destiempo y no tiene nada útil que decir. Hasta ahí, una mala historia de carretera, un accidente más, pero no. Lo que vino después es lo que nos trae aquí, con este título arriba como si fuera placa de bronce y con el video repetido hasta el cansancio, cada vez con nuevos detalles que no estaban antes y ahora están. La primera mención rara ocurrió a la semana, un viernes de neblina baja. El Chucho, operador de volteo, bajó a medianoche y juró que al tomar la curva se oyó el sonido de varilla vibrando, igualito, sin que hubiera tráiler delante, ni carga, ni nada. Subió el vidrio,
Bajó el volumen del corrido y el taca-taca seguía atrás, pegadito a su defensa, como si alguien le mordiera el viento. Apretó el acelerador y no se despegaba. Miró por el espejo y vio, por un segundo, luces que no tenía quien las cargara. Luces flotando, pequeñitas, como luciérnagas encerradas en un frasco. No quiso parar. Llegó a Sollalo con las manos entumidas y se tomó un café que le supo a clavo. «Se me trepó el verde», dijo, media broma, media en serio. «¿Ya encontró su carril?». Los demás se rieron con esa risa de taller que espanta lo que no se entiende, pero a los 2 días lo contó otro, y al que sigue también. Uno dijo que al apagar el camión, ya en su patio, el eco de la varilla tardó 10 segundos en irse, como si en el aire quedara la cuerda vibrando. Otro contó que al pasar por la ceiba, la aguja de la presión del aceite brincó sin motivo. Nadie quería reconocerlo, nadie quería darle forma. Yo llegué la 3ª semana con una libreta y un micrófono que da pena. Había agua en el borde de las hojas de plátano y al fondo ladraban perros que se callaban de golpe. Las camionetas en la orilla del camino dejaban el piso manchado de barro rojo. Un campesino que vendía elotes me vio grabar con el celular y me dijo, sin que yo preguntara, «Ahí se queda la gente cuando no los llaman a tiempo». Y me señaló con la barbilla el punto de la curva. Luego, con cariño brusco, me tapó el micrófono con la mano. «No grabe mucho al monte, a veces contesta». Le pedí a un operador que me guiara en el tramo. Me tocó un señor de ojos cansados que olían a mentol y diésel. Llevaba en el espejo un rosario naranja y en la visera un papelito, doblado con un número telefónico. Me supo su nombre horas después, cuando ya habíamos pasado la curva y el corazón me pegaba en el cuello. Se llamaba Germán. Me dijo que David usaba siempre una gorra verde, de esas de propaganda de algún rancho, y que le apodaron el Verde antes del camión verde, cuando aún le decían el muchacho de Veracruz. Me explicó que la varilla hace su propia música, que hay que escucharla, que si canta demasiado es amarre flojo. Me repitió 2 veces, la carretera no perdona distracciones. La carretera no perdona ofensas. Yo asentí, sin saber exactamente qué parte de eso era sobre fierros y qué parte era sobre fantasmas. Pasamos, no pasó nada, o eso creí. Giramos en el retorno y me pidió que apagara el teléfono. «Sin aparatos», dijo, «nomás sienta». Obedecí por educación, pero también porque algo de su voz me puso derechito. Entramos de nuevo. La ceiba estaba quieta y la cuneta guardaba una trenza de pasto aplastado. Entonces, sí, un zumbido humilde, una vibración que subió desde el piso del camión a la suela de mis tenis. No era el motor, era algo que venía de fuera. Sentí un cosquilleo entre el talón y la pantorrilla, como cuando uno pisa un puente colgante y las tablas se acordonan. No escuché voces, no vi luces peregrinas, solo ese zumbido de varilla en el cuerpo y una intención, si la palabra cabe, como un «oye», dicho con el codo. «¿Lo sintió?», me dijo Germán sin mirarme. «Sí. No está en la radio, no está en el escape, está en el aire, como si alguien sacudiera una reja grandota allá atrás. ¿Y qué hacen cuando pasa? Nada, pasar, eso es lo único. Si se le habla, se acerca. Si se le pita, se enoja. Si se frena, se queda». Anoté, si se frena, se queda, y me gustó lo redondo de la frase. Al volver a Bochil, entrevisté al paramédico que atendió a David. Lo busqué con pena porque uno siente que revuelve el dolor. Me recibió en una banquita de cemento, al lado de una bugambilia. Tenía los ojos muy negros, como recién lavados. Me juró que en la ambulancia David preguntó 2 veces, ¿escuchan?, y que luego dijo algo más que él prefirió no repetir. Le pedí, con cuidado, que me lo dijera. Respiró hondo, buscó en la memoria como quien abre un cajón con cosas delicadas y susurró.
dijo, no dejen que se caiga la varilla. Pero ya se había caído. Eso pensé yo. Y luego, muy bajito, como si se hablara a sí mismo, si la varilla se suelta, me quedo. Lo anoté. Me fui con esa frase como quien guarda un cuchillo envuelto en periódico. Si la varilla se suelta, me quedo. Empecé a escuchar la leyenda crecer sin esfuerzo. Un chofer dijo que puso música fuerte y el sonido de la varilla se trepó al corrido, como si fuera parte de la canción. Otro aseguró que parpadeó y por menos de un segundo vio a un hombre con gorra verde en la orilla del camino, mirando sus llantas, y cuando volvió a ver, ya no estaba. Una señora de Soyalo, que vende pan en un puesto azul, me contó que desde ese accidente los perros ladran hacia la carretera, no hacia las casas, como si esperaran que baje alguien y nunca baja. Un maestro de secundaria que pasa en moto me confesó que de noche no prende el alto con el pie, porque al primer golpe siente un tirón en la pantorrilla, como cuando alguien ataja a un niño para que no cruce. Intenté desmontarlo. De veras lo intenté. Busqué razones. La vibración de la varilla es común en climas húmedos. La curva tiene un vórtice de viento que produce resonancias. Los camiones pesados hacen eco raro en bajadas con talud. La ceiba, por su forma, funciona como una caja acústica. Fui con un mecánico que me explicó, con paciencia, cómo las tensiones mal distribuidas en un cargamento pueden seguir cantando por minutos, aunque ya no haya movimiento. Tiene sentido. Todo tiene sentido hasta el segundo en que uno atraviesa la curva una madrugada y, sin teléfonos, sin música, con el vidrio empañado y el corazón arrítmico, siente que alguien, muy cerquita a la puerta, respira como quien corre y quiere alcanzar. Pasa algo curioso con la memoria cuando la acostumbramos a estas historias. Se vuelve más atenta a lo pequeño. El domingo siguiente, juraría que olía a fierro calentado con soplete en un tramo donde no había talleres. Una tarde escuché, muy atrás, un portazo que no era de ninguna casa. Y sí, la varilla. La varilla te enseña a escuchar. No es un quejido, es una cuerda. No es llanto, es un aviso. Con el tiempo, la leyenda agarró nombre propio. Ya nadie dice la curva mala o la ceiba. Dicen ahí donde el verde te cachea la defensa. Los más supersticiosos llevan un trapo verde en la palanca. Otros, los prácticos, ajustan correas y dan 2 vueltas más a las cinchas. Algunos bajan de cambio con anticipación y mantienen distancia como si delante viajara un camión invisible con carga viva. Nadie pita, nadie se detiene. Si hay que parar, que sea después. Si hay que rezar, que sea antes. A veces me preguntan si el video muestra algo más. Si al subirle brillo se ve una sombra. Si al bajarle el audio se oye una voz. Number. El video es terso en su brutalidad. Un accidente, gente corriendo, el humo que tapa, el metal que se queja, el cuerpo que aguanta lo que puede. No hay trucos. Lo extraño vino después, cuando el camino siguió siendo camino, pero adoptó una música que no tenía, cuando todos aprendimos a decir el nombre de un hombre que ya no estaba, cuando nos dimos cuenta de que la carretera también guarda fidelidades. No creo que David haya querido quedarse. Nadie elige eso. Pero algo de su oficio, de su miedo en los últimos minutos, de su frase en la ambulancia, encontró en ese tramo una manera de no soltarnos. ¿Será que estos lugares, con su neblina y su olor a tierra caliente, fabrican ecos más tercos? ¿Será que la mezcla de diésel con rezos deja una huella que los fierros reconocen? No sé. A veces uno solo puede aceptar que hay sonidos que siguen sonando cuando ya no debería haber nada que los produzca. Si pasa por ahí, no intente comprobar nada. No juegue con el claxon, no rete a la curva. Cierre un poco el vidrio para que el oído no se le llene de viento y escuche lo justo. Si el zumbido aparece, deje que pase por su planta del pie como pasa un río por debajo de un puente.
Si le parece oler a metal tibio, a soldadura recién hecha, no haga memoria de talleres ni de sustos. Sostenga el volante y mantenga la línea. Y si por un segundo siente la tentación de frenar para ver, acuérdese de la frase que no se ahoga: si la varilla se suelta, me quedo. Yo, desde que regresé, le guardo respeto a ese tramo. No digo miedo, porque el miedo se gasta y yo no quiero gastar esto. Digo respeto, porque a la carretera se le habla con los pies y con las manos, y porque en Chiapas los montes escuchan más de lo que uno cree. Cada vez que veo la fecha, 31 de octubre, pienso en la torpeza con la que llamamos casualidad a todo lo que se nos sale de cuadro. Y me repito una advertencia que no va para los fantasmas, sino para nosotros, los que andamos vivos y deprisa. En algunos sitios, los fierros tienen memoria, y cuando la memoria vibra, más vale no interrumpirla. Tizimín Susilá, Yucatán, 5 de noviembre. Dicen que esa noche el calor pegaba raro, espeso, como si el monte sudara. Yo venía detrás, varios minutos más lejos, con la radio medio muda por las interferencias, y una sensación clavada en la nuca que no supe explicar. ¿Has sentido cuando el camino está vacío pero igual se siente lleno? No de carros, de otra cosa, de mirada. La carretera Tizimín-Susilá suele ser tranquila a esa hora. Luciérnagas a lo lejos, alguna moto sin placas, perros que cruzan y se pierden entre el pasto alto. Nada para asustarse. Pero el asfalto a veces guarda secretos y a veces los suelta de golpe. El tráiler que iba hacia Mérida, el de Don Eliseo, se salió del camino sin frenar. Eso dicen los peritos. Yo digo que algo lo sacó. Lo creo por cómo quedó la huella de llanta, por la marca limpia que corta el acotamiento, como si alguien hubiera tomado la dirección y la hubiese desviado a pulso, con calma, sin pánico. ¿Quién maneja así cuando se está yendo al monte? Nadie. Si te vas patinando, mordiendo el volante, queriendo volver al carril. Ahí no. Ahí la línea se fue como un trazo decidido. Y él no alcanzó a contarla. Llegamos en silencio. Las primeras patrullas alumbraron los troncos bajos de los tzalam y un pedazo de ceiba con el tronco picoteado. Los bomberos hablaron poco. Un policía joven vomitó sin ruido, dejó la mano sobre la rodilla y volvió a pararse. Yo me quedé junto al poste de una señal amarilla doblada por la mitad y escuché. Eso fue lo que más me inquietó. El silencio no era silencio. Se escuchaba aún como murmullo de monte, sí, hojas secas, insectos con su propia música. Y algo más, algo que, si te lo cuento, suena a exageración. Pero me pasó. Entre un zumbido y otro, se deslizaba una voz chiquita. No entendí palabras, era la cadencia lo que pegaba, una cadencia vieja, de rezos cortados. De Don Eliseo, la gente decía que era terco para el volante y suave para hablar. Buen tipo, cargaba frutas a veces, fierros otras. Esa noche llevaba tarimas vacías, nada pesado. Salió de Tizimín con el estómago lleno de un lonche de cochinita que compró en un puesto con toldo verde. Lo sé porque el envase cayó en la alfombra del lado del copiloto y quedó ahí, intacto, con una salsita seca formando un mapa. Cosas que uno nota cuando no quiere ver lo otro. Me preguntaron si yo lo conocía. Les dije que sí, de vista, de paradas en Susilá para café aguado. ¿Tenía enemigos? ¿Qué pregunta? ¿Quién odia a un trailero hasta quitarle la curva? No respondí. Miré el cielo. Abajo, las luces parpadeaban sobre el chasis, como si alguien le soplara por atrás. Una luciérnaga se pegó a la mica del faro y resbaló lento, dejando un caminito de luz, y quise reírme por lo absurdo. No pude. Hay quien dice que el origen de todo fue un susto antiguo, de esos que se pasan de boca en boca hasta que un día alguien los invoca sin querer. A 2 kilómetros de ahí, en una hondonada donde el asfalto hace una pequeña panza, un camión se volcó hace años, en temporada de agua,
Iban dos dentro. Uno salió, el otro no. Desde entonces, los que pasan tarde juran ver una sombra detenida sobre el carril, como si anduviera pidiendo aventón. Si le frenas, se sube. Si no, te sigue con la mirada hasta perderte. Historias de monte, decía yo, hasta esa noche. Porque yo vi algo, y no fue una sombra. Fue una luz donde no debía haber luz. Un brillo bajo, casi a ras de suelo, a la altura de la defensa. Como si un espejo chiquito estuviera tirado y de pronto te devolviera tu propia cara, pero chueca, deformada por la curvatura del vidrio. La primera vez la ignoré. La segunda me hizo sudar frío. La tercera, me sentí observado, no por alguien, por el camino. No voy a adornarlo. A don Eliseo lo encontramos sin tiempo. El parte médico dirá lo que tiene que decir. Yo voy a contarte lo que me contaron los oídos. Cuando los paramédicos apagaron la sirena, el monte habló bajito. No un grito, no un lamento. Un psst, alargado, como de niño travieso escondido atrás de una piedra. Me giré de golpe. Nada. Y de pronto la radio vieja del carro patrulla chisporroteó con un ruido que no era estática, un chasquido seco y una voz cortada. «Oye, ya, voy». Se nos heló la sangre. Nadie había apretado el botón. Nadie habló. «Interferencia», dijo el agente. «Interferencia mis botas». La voz tenía la respiración de un hombre cansado, y a mí me dio por pensar, sin querer, en el que se quedó hace años en la hondonada. Dirás que cuando uno está asustado, todos son señales. Puede ser, te doy la razón a medias. Pero hay cosas que no cuadran ni con las ganas de asustarse. Por ejemplo, las huellas de animal en el barro del acotamiento eran de perro. Y no, 4 dedos, sin uña marcada, demasiado separados, la almohadilla central alargada como si fuera de alguien que no apoya bien el pie. ¿Un coatí? ¿Un zorro? No sé. No quiero saber. Dejaban un caminito que se metía al monte y luego salía otra vez al carril, como si algo hubiera cruzado y vuelto a cruzar buscando el punto exacto, el punto donde la llanta de Eliseo dejó de obedecerle. A los que ven esto por video les gusta que uno narre bonito, que meta, no sé, un eco oscuro recorrió la arboleda o frases así. Yo no. Yo te voy a decir lo que sentí en el estómago. Sentí hambre y asco. Hambre rara, de esas que da cuando uno está nervioso, y asco a gasolina vieja, esa que se pega al paladar. También sentí ganas de salir corriendo y no salir, porque había una fuerza suave, casi amable, que te decía, quédate tantito más, escucha, escucha. Me recargué en la defensa de la patrulla y cerré los ojos un segundo para ordenar las ideas. Fue cuando oí una risa chiquitita, una de esas risas que no son risa del todo, más bien una imitación de risa. Como cuando un niño practica cómo reír para un video. Abro los ojos. Nada. El policía joven me miraba fijo. ¿Escuchó eso?, me dijo. Asentí. No quiso decir la palabra. Yo tampoco. El video que vas a ver, si lo ves, empieza con el parabrisas roto reflejando las torretas y termina con la grúa jalando el tráiler hacia la orilla. Entre una cosa y otra hay pequeñas cosas. Un rosario colgando de un interruptor, la tapa de un termo con un golpe viejo, una estampa de la Virgen pegada al tablero, un ticket arrugado con la hora de las 20:33 y el reloj de pulsera de Eliseo parado a las 21:02. ¿Coincidencia? Pues sí, tal vez. O tal vez el tiempo ahí decidió quedarse a esa hora para quienes todavía pasan y miran. A la mañana siguiente, fuimos a Sucilá por café que ya no supo a nada. Pregunté por la hondonada. Un señor mayor, de sombrero y ojos claros, me dijo sin drama, ahí antes había una cruz. La tumbó la lluvia. Nadie la reponía porque decían que al poner otra se despertaban. ¿Se despertaban quiénes? Los que se fueron sin despedirse. No me reí, antes me hubiera reído, pero traía encima la voz de la radio, el psst, la risa practicada.
Regresé al tramo al atardecer, ya sin sirenas, sin prisa. El monte era otro, más limpio, más callado. Y aún así, me pesó bajarme. Caminé hasta el acotamiento, donde el pasto seguía aplastado y olía a goma caliente. La luz del sol se partía en 1000 pedazos entre los árboles, y por un segundo me pareció ver destellos bajitos otra vez, como espejitos tirados. Me agaché. No había espejo. Había pedacitos de mica, de esas de lámpara vieja, conviviendo con las piedras blancas de la terracería. Los toqué. Estaban fríos. Al levantarme, escuché detrás una respiración que no era mía. Giré. Viento. Pues claro, viento. Viento que pasa y a veces se queda atrapado entre el monte, haciendo ruidos de pecho. Me repetí eso 3 veces y me fui. ¿Por qué la gente empieza una leyenda? Quizá porque necesita que el miedo tenga una forma. Así puedes hablarle, negociar, incluso insultarlo si hace falta. Lo que pasó con don Eliseo tendría que quedarse en la carpeta del ministerio y en el pésame para la familia. Pero no se quedó. En la noche siguiente, otro chofer reportó que alguien le tocó la ventana, del lado del copiloto, con 3 golpecitos secos, ahí donde estaba el envase de cochinita. No había nadie, solo la marca de una mano, y ni siquiera eso. La condensación dibujó un redondel imperfecto, como de palma húmeda, y se deshizo en segundos. Venía dormitando, me dijo. Me desperté temblando, y justo en el lugar del accidente tuve que detenerme porque vi luz, como si me farolearan desde abajo. No lo filmó. A esas horas uno no piensa en el teléfono, piensa en salir vivo. La gente de Susilá empezó a poner velas en la orilla, en botellitas de sidral cortadas a la mitad para que el aire no las apagara. Una mujer colocó una medallita y dijo una oración en maya, bajito, con pausas. Yo no entendí las palabras, pero entendí el tono. No era súplica, era aviso, como quien se para en la puerta de la casa del vecino y le dice, ya estuvo, ¿sí? Deja dormir. Y sin embargo, pasan cosas chiquitas que te mueven el piso. Un conductor de combi juró que una niña le pidió que la llevara a la Cruz Nueva. No hay cruz ahí, te dije, la tiró la lluvia. ¿Cruz Nueva dónde? Ahí, donde brillan los vidritos. ¿Cuáles vidritos? Los que tragan la luz. Palabras de niña, o invento para un TikTok. A mí, igual me erizó el brazo. He escuchado de aluxes, de guardianes del monte, de espíritus que juegan bromas pesadas. No soy quien para decir qué es qué. Lo que sí sé es que el tramo, desde esa noche, no suena igual. Ya no es el zumbido parejo de los grillos y el motor. Tiene un segundo fondo, una suerte de respiración que entra cuando bajas la velocidad. Si sigues derecho, te acompaña un rato. Si te detienes, se calla. Si apagas el motor, vuelve. No es amenaza, tampoco consuelo. Es presencia. Y cuando algo solo está, uno no sabe cómo tratarlo. Algunos dirán que la leyenda nació por morbo, que en cada accidente alguien quiere contar su versión para juntar vistas. Puede ser. Yo también estoy contándote la mía. La diferencia, si existe, es que no te pido que me creas. Te pido que escuches. Escucha la textura de la noche en ese tramo. Escucha si la radio, alguna vez, te devuelve tu propia voz con otras palabras. Escucha si el monte, cuando lo miras fijo, decide devolverte un reflejo chueco. Si pasa, no te asomes de más. Sigue. El camino, en Yucatán, tiene memoria. La piedra caliza, dicen, guarda huellas de millones de años. ¿Por qué no iba a guardar una vocecita? No sé si don Eliseo vio a alguien en la carretera. No sé si esa luz bajita era un vidrio, una luciérnaga, un ojo. No lo sé. Lo que sé es que, desde esa noche, a las 9 en punto, la brisa cambia y la temperatura baja 2 grados en un golpe, como si alguien abriera una puerta. Me ha pasado 3 veces, en días distintos. ¿Sugestión? También. La sugestión es una puerta, igual que la fe. Una abre y la otra cierra.
En tramos solitarios no te conviene cerrarte del todo. Si vas a Mérida por la Tizimín-Sucilá, respeta tus propias señales. Si sientes que te llaman con un pst, no busques de dónde viene. Si notas que el espejo lateral te regresa una luz que no está, no regreses la mirada mucho tiempo. Solo maneja. Si tu radio te repite "ya voy", contesta "no vayas", en voz muy baja, como quien habla con un amigo que se quedó atrás. Puede sonar tonto. A mí me ha servido. ¿Sirve de verdad? No lo sé, pero me mantiene las manos quietas en el volante. Y si alguna vez te detienes a dejar una vela, no pongas cruz si no sabes dónde ponerla. Mejor deja agua. Un traguito. El monte, cuando tiene sed, se pone juguetón. Y cuando el monte juega, los camiones parecen de papel. No estoy tratando de asustarte. Te estoy contando por qué, desde el 5 de noviembre, hay quienes ya no pasan ahí con música. Le bajan al volumen, abren un poco la ventana y dejan que el aire entre y salga, como si el camino respirara junto a ellos. Tal vez es eso lo único que pide, que lo escuchen. A veces me pregunto si no estaremos fabricando fantasmas para no aceptar lo simple. El sueño, el descuido, la distracción del teléfono. Tal vez todo eso junto. Pero explicarlo no borra el susto. Y el susto, cuando se queda, busca salida en forma de cuento. Este es el mío. Y mi advertencia es sencilla, te lo juro. No te burles del silencio de esa franja. No lo provoques. Y si se te ocurre decir, no pasa nada, dilo con respeto, casi en secreto. Hay lugares donde la noche no perdona la soberbia. La Tizimín-Sucilá no perdonó a don Eliseo. A mí, de momento, me dejó pasar. Ojalá a ti también. Y si el camino te susurra, haz como si no fuera contigo. Pero maneja más derecho que nunca. Porque allá, en ese tramo, el que mira demasiado al monte, termina viendo que el monte también lo mira. Y cuando el monte te mira, ah, caray, más vale que estés de paso. San José Iturbide, Guanajuato, 4 de noviembre. En el kilómetro 52 de la carretera 57, 3 camiones de carga chocaron. Uno de los operadores murió atrapado en la cabina y 3 personas resultaron lesionadas. Voluntarios de bomberos atendieron la emergencia. La primera vez que escuché hablar del kilómetro 52 fue por la radio de un amigo trailero. Esa noche yo venía de regreso de Querétaro con la cámara en el asiento, todavía tibia por el uso, y el mate del termo ya casi frío. El cielo, despejado, parecía un techo de lámina, y el viento pegaba a rachas que movían las lonas de los camiones estacionados en las paradas. Todo tranquilo, hasta que alguien cortó la música del canal y dijo, con la voz apretada: «Atención, choque múltiple, 52, hay fuego y gente atrapada». No alcancé a preguntar más. Un segundo operador repitió, como si le costara creérselo: 3 unidades, el de en medio no responde. Me salí por la lateral y tomé el retorno. No voy a mentir. Me temblaban los dedos, pero no por miedo en ese momento, sino por esa urgencia rara que se te mete cuando sientes que ya estás llegando a un sitio donde todo está pasando al mismo tiempo. Luces, gritos, diésel, metal caliente. El kilómetro apareció como una mordida negra en la noche, un hueco donde todo el sonido se hundía. Primero vi los conos, luego los destellos rojos y azules, y después, ya encima, la silueta de las cajas atravesadas. Olía a caucho mordido y a líquido dulce, ese que se pega a la garganta y no sabes si es anticongelante o gasolina. Me estacioné a la orilla, me colgué la cámara y caminé hacia la zona de impacto. No tardé en entender el orden de la colisión. Un tráiler cargado con bultos de fertilizante se había frenado de golpe, tal vez por un animal, tal vez por una ráfaga que lo desestabilizó. El segundo le pegó por la caja y la abrió como una lata, y el tercero, sin tiempo, clavó la cabina contra el chasis del segundo. Ese último había quedado hecho un acordeón. Entre los golpes de radio y los gritos de
Extintor, extintor. Se alcanzaba a oír un sonido raro, algo así como aire atrapado en una flauta enorme. Tardé unos segundos en caer. Eran los tanques de aire perdiendo presión. A mi izquierda, 2 voluntarios de bomberos, todavía sin equipo completo, metían la mano por la rendija de una puerta. Tenían la cara tiznada y el sudor les hacía surcos limpios en la frente. «Está vivo, dijo uno, y al mismo tiempo, un paramédico, de rodillas, presionaba con las 2 manos sobre el cuello de otro operador que miraba al cielo sin verlo. Esas imágenes, cuando las grabo, me pasan primero por el estómago y luego por la cabeza. Siento un calor que me sube y me baja, y el sonido del mundo se me hace más bajito, como si alguien le quitara agudos al ambiente. Me ajusté la correa, enfoque manual, hizo alto, sin zoom. Caminé despacio alrededor de la cabina prensada. Alguien me tomó del hombro. «No te acerques mucho, está goteando diésel». Yo asentí, pero me quedé. Tenía enfrente el parabrisas roto, un rompecabezas de brillos. Entre los pedazos, la luz de las torretas entraba a pulsos y hacía sombras que se movían como si respiraran. «Se llama Marco», dijo el voluntario, sin dirigirse a nadie y dirigiéndose a todos. «El del medio se llama Marco». «¿Y cómo supo su nombre?», pensé, porque nadie nos había dicho nada. Me acerqué un poco más, con cuidado, y hablé bajito, sin saber por qué. «Marco, aguanta». No hubo respuesta, solo ese silbido de aire y un chasquido de metal que se enfría. De pronto, el radio de uno de los bomberos tronó con estática y se escuchó una voz, nítida, como de cabina cerrada. «Dile a mi esposa que ya voy». Nos miramos. Nadie apretaba el botón. Nadie. Podría decir que fue un cruce de frecuencia, que otro accidente, otra patrulla, pero no. El silencio que siguió fue tan limpio que todos dejaron de moverse un segundo. Hasta los extintores parecieron callarse. Después, vuelta a la realidad. Cizallas. Más luz acá. El humo cambió de color, se hizo más espeso y me ardieron los ojos. Retrocedí un paso, parpadeé, vi puntos blancos. Cuando el aire me volvió y la vista se aclaró, tuve la sensación absurda de que faltaba un tráiler. Conté las cajas, los ejes, las sombras. 3, sí, 3. Pero por un segundo me juraría que había visto 4 juegos de faros a la distancia, como si un cuarto camión estuviera listo para empujarlos a todos de nuevo. A esa hora, no sé si eran las 10:30 o las 11, ya habían llegado más voluntarios. Traían guantes de distintos tamaños, cascos que no combinaban y un orden aprendido a gritos. Uno de ellos, el más joven, se quitó un amuleto de San Cristóbal de la cadena y lo ató a la manija de la puerta prensada. Nadie le dijo nada. Yo tampoco. Cada quien hace su trato con la noche como puede. A la derecha, el pavimento estaba sembrado de granos blancos que brillaban con las torretas. Un perro flaco se acercó a oler. Lo espantamos con un chasquido. «¿Por qué no ladra?», pregunté a nadie. «Porque aquí no se ladra», respondió una señora que no sé de dónde salió, quizá vecina del rancho cercano. Lo dijo como si repitiera algo que ya sabía de memoria. Cuando por fin lograron abrir un hueco en la cabina, alcanzamos a ver el volante doblado hacia arriba, un cinturón tensado y un chaleco reflejante manchado. «No podemos sacarlo», dijo el jefe. «No así». Había un respeto raro en esas palabras, como si, más allá de lo técnico, estuvieran hablando con alguien que no quería ser tocado. En mi pantalla, el enfoque respiraba, subía y bajaba con un pulso que no era el mío. Ajusté a manual otra vez, y fue en ese ajuste, lo juro, cuando la cámara registró un destello que no venía de las torretas. Una luz fría, azul, que cruzó de la cabina hacia la carretera, veloz, y se apagó a la mitad del carril contrario. «¿Viste eso?», pregunté. El bombero joven asintió sin mirarme. «Se cambia de carril». Me reí nervioso. «¿Se cambia de carril quién?».
La carga, dijo él, sin humor, cuando no llega a destino. Respiré hondo. Me sentí ridículo por tener escalofríos con tanta gente trabajando de verdad. Aún así, no quise mirar de nuevo al carril contrario. Preferí fijarme en una llanta que giraba muy, muy lento, pese a que el camión estaba inmóvil. Cada vuelta parecía más pesada que la anterior, como si una mano invisible la frenara y la soltara en intervalos. ¿Le pegaste un toque?, comenté. No, me respondió un policía. Se está quedando sin vida. La extracción se alargó. Alguien trajo una lámpara más grande que hizo que las sombras se corrieran hasta la cuneta. Al fondo de esa cuneta, el agua estancada reflejaba el baile de luces. Ahí fue donde otro voluntario, una mujer morena de coleta muy apretada, se detuvo de golpe. ¿Escuchan? Todos nos callamos. Shh. Vino entonces un sonido de metal, claro, repetido, como el golpe de un gancho contra la caja. 1, 2, 3. Silencio. 1, 2, 3. Es el cuarto, dijo la mujer, y siguió trabajando como si nada. No pregunté nada. No quería que me explicaran qué significaba el cuarto. No me di cuenta de cuándo llegaron los familiares, ni en qué momento los heridos se fueron en ambulancias que partían como luciérnagas insistentes hacia San José. La hora se nos volvió una cosa sin forma. A mí me dolía la espalda, tenía polvo en la lengua y, aún así, me sorprendí hablando bajito, como si estuviera en una iglesia. ¿Por qué así? No buscaba respuesta. La noche respondió con un golpe seco, el último. Después, calma. El acta diría que uno de los operadores murió atrapado en la cabina, que 3 personas resultaron lesionadas, que voluntarios atendieron la emergencia. Todo cierto, todo insuficiente. En el video, que después subí, se ve eso y también otra cosa. La lámpara grande falla justo cuando el amuleto en la manija se mueve sin que nadie lo toque. El audio capta un ya casi donde no hay nadie hablando. El enfoque se va al carril contrario por sí mismo. 2 segundos, tal vez 3, y regresa. La gente comentó de todo, que el sensor, que la vibración, que el algoritmo nocturno. Yo respondí con calma, cité marcas, expliqué. Lo hago para que no me digan sensacionalista. Pero ahí, entre comentario y comentario, empezaron a escribir traileros que no conozco. Ese 52 es bravo. A mí me hizo luces un camión sin placas. Me abrí y no venía nadie. Escuché que alguien me dijo por el canal 19, aguanta compa, y yo iba solo. Una semana después, volví de día. Me pidieron grabar un segmento sobre seguridad en carretera y pensé que hacerlo en el mismo punto cerraría la historia con la razón de frente. El sol me pareció duro, como si quisiera borrar todo. El kilómetro estaba en orden, marcas de frenado, un par de fragmentos de mica que nadie recogió y el rumor constante de la 57. Puse el trípode, encuadré, respiré. Sentí ese mismo aire frío de la primera vez. No era viento, era algo que roza y se queda. Me acomodé la gorra. Hablé. Este es el kilómetro 52, donde la noche del 4 de noviembre 3 camiones. En la pantalla, atrás de mí, apareció el brillo de una lámina que no estaba. Detuve la grabación y me giré. Nada, solo carretera. Volví a grabar, otra vez el brillo. ¿Un camión que pasa? Number. La toma, cuadro por cuadro, mostraba unos faros que se acercaban, espejeaban y luego no pasaban. No había tránsito detenido. No había patrulla. El reflejo desaparecía frente a mí, donde el asfalto tiene una grieta en forma de herradura. Me agaché, toqué el pavimento, sentí calor. Fue ahí que, sin grabar, escuché un freno de aire soplando cerquita, detrás de mí. El cuerpo me reaccionó antes que yo. Se me enchinó la piel y se me hicieron chiquitas las manos, como si no me cupieran en los puños. Me di la vuelta de golpe, y lo único que vi fue una camioneta blanca, vieja, de esas que ya casi no usan, que pasó lenta y me saludó con las luces. Nadie más.
Cuando el corazón me volvió al ritmo, supe que no iba a insistir con la toma. Guardé todo. Antes de irme, miré a la cuneta. El agua estaba quieta, pero el amuleto de San Cristóbal, que según yo se había quedado con los bomberos, colgaba de una rama baja, moviéndose apenas. Me acerqué. No era el mismo, claro, pero lo parecía. Lo dejé ahí. Desde entonces, al kilómetro 52 se le quedó un nombre que no todos repiten. Yo lo escuché en una gasolinera rumbo a San Luis. El Carril Fantasma. Dicen que, de noche, la carretera se abre a medias, como una cremallera mal subida, y deja un espacio donde cabe otro tráiler, uno que no está. Quien se pega mucho a la línea siente atrás el aire del que no viene. Quien se confía lo ve por los retrovisores como un par de ojos que nunca llegan. Y quien se queda escucha 3 golpes y un último «ya voy», sin saber para quién era. A veces me preguntan si creo en eso o si solo cuento historias para que el video tenga más vistas. Me gustaría decir que no, que todo tiene explicación. La mayoría de las cosas la tiene. Pero aprendí algo esa noche. Hay lugares donde el tiempo se esconde y hace su jugada. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ese número? No lo sé. Lo que sí sé es que, cuando pases por el 52, no te pelees con la oscuridad. Ajusta los retrovisores, baja un poco la música, no maldigas el viento. Si escuchas tu nombre y no hay nadie, no contestes. Si el carril parece más ancho de lo normal, no lo aproveches. Y si te toca detenerte, hazlo con respeto, como quien entra a una casa ajena donde todavía hay alguien despierto. Yo, por mi parte, sigo grabando. A veces, cuando edito, el enfoque se va a donde no quiero y vuelve. Ya no me enojo, lo dejo pasar. Pienso en Marco, en los voluntarios con el equipo prestado, en la señora que habló como si repitiera una ley vieja y en los faros que espejean sin pasar. La leyenda no necesita que yo la empuje. Se cuenta sola, a la velocidad en que giran las llantas cuando ya nadie las mueve. Si alguna vez ves mi video y te parece que, por un segundo, se ve una cuarta unidad detrás de las 3, no le pongas pausa para buscarle el truco. No hay truco, solo un recordatorio. En esa recta, entre San José y Turbide, y el frío de la madrugada, no estás manejando solo, aunque lo parezca. Y a veces, solo a veces, alguien del carril fantasma te hace luces para que no te vayas por donde no hay camino.